Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia, punto clave en la escala de la evolución integral. Desde Guatemala, cordialmente bienvenidos. Señores, muy buenos días, como siempre bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos con ustedes como siempre compartiendo lo mejor de lo que podemos tener en este programa Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. El saludo cordial de su servidor y amigo Fernando Andrino, y como siempre pues estaremos con ustedes teniendo lo mejor de todas estas exposiciones que estaremos teniendo a través de Punto Clave Internacional de la mano de don Hugo Neftalí Álvarez, el director de dicho programa. Así que ahora nos trasladamos hasta San Antonio, Texas, donde se encuentra Frida Ceja. Ella estará con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esas exposiciones, que el tema de hoy será la moral. Así que esperando que sea un placer y un gusto cada una de las exposiciones de los panelistas en este domingo 10 de febrero del 2013, como siempre compartiendo con ustedes su servidor y amigo Fernando Andrino. Muy buenos días. Mandamos un saludo fraternal a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Mandamos un cordial saludo a nuestro querido director Hugo Neftalí, a Radio Progreso y a Fernando Andrino por su colaboración y esfuerzo para estar en la transmisión de este programa domingo a domingo y estar con ustedes. Soy Frida Ceja desde San Antonio, Texas. Nuestro tema de hoy es el sentido de la moral. Como en todos los tiempos, siempre hay diferencias en las ideologías como en los gobiernos, organizaciones, grupos y hasta en las familias, ya que cada individuo quiere aplicar lo mejor que le convenga. Antes de creer que qué es lo mejor para uno individualmente, se debe de pensar primero en lo que conviene a los demás, para no caer en lo que las religiones hacen creer, que con el miedo controlan sin remordimientos. Desde la familia se debe de comenzar a mostrar y enseñar que se debe de cumplir con las obligaciones y responsabilidades para poder tener derechos a los cuales convengan a todos y no a uno solo, ya que ahí es en donde se obtiene la solidaridad para con el hermano y se demuestra la moral, en la cual nos lleva la sinceridad de los hechos o en los hechos y acciones de cada individuo. Saliendo del círculo familiar hacia la sociedad y naciones, ¿Cómo se obtiene esto del sentido de la moral? Todo lo encontramos en la base del amor, en lo que hacemos cada día, al demostrar nuestras acciones para realizar algo, no únicamente sea para la conveniencia individual, que esto demuestre que es parte para el bienestar de un grupo o de una comunidad, como lo que han demostrado los grandes hombres, que han dejado leyes a favor del pueblo, porque el pueblo, por su trabajo, siempre se merece un buen dirigente que logre cumplir con las necesidades de éste. Y cuando un dirigente piensa en el bienestar de los demás, sin aprovecharse de su autoridad, buscando equidad e igualdad entre los individuos para lograr un equilibrio, esto es parte del sentido de la moral. Los individuos hemos aprendido a tener leyes que sean más justas para sobrevivir, las cuales nos han ayudado al progreso y así poder ir creando más armonía entre los hombres y naciones. Afortunadamente, seguiremos teniendo cambios, aunque sea a pasos lentos, que así parece, pero vamos más deprisa que no nos damos cuenta.
los cuales nos seguirán llevando al progreso de cada individuo, hasta que lleguemos a comprender que todo lo que nos rodea es por amor y a conocernos a nosotros mismos para llegar a aplicar la sabiduría del Espíritu, la cual llevará al individuo a comprender su razón de ser, hasta que el hombre sepa qué es. Esto es cuando el pueblo se da cuenta que es el Estado soberano y que muy pocas veces se ha dado cuenta que lo es, siéndolo y no sabiéndolo. Y ahí es cuando hay hombres que saben el valor que hay cuando se oponen a los gobernantes inmorales y que por justicia y medios morales llevan al poder a los más morales y que éstos saben que son, porque han comprendido el valor del amor al sentido de la moral, han comprendido la sabiduría del Espíritu, la cual proviene de un amor justo, y esto nos llevará a comprender que el que sabe no sufre en el cumplimiento de sus deberes, porque lo hace en voluntad. Seamos buenos patriotas, si queremos ser mejores ciudadanos. Aprendamos a ser mejores moralistas para llegar a formar sociedades, naciones más conscientes, más justas, con más igualdad, en donde se aplique una moral limpia, sin prejuicios. Claro que esto nos lleva a la comprensión de un conócete a ti mismo, de ama a tu hermano. Recordemos que la violencia nunca será ocasionada por verdaderos patriotas. Un buen patriota encuentra soluciones saludables, morales y equitativas, porque el que ama a su patria no puede preparar una guerra. Amar es saber y tratar de ser más moral cada día, para seguir mostrando obras que llevan al progreso entre los individuos. Muchas gracias. Mando saludos desde San Antonio, Texas, Frida Ceja. Que la sigan pasando bien. Hasta luego. Bien, esta fue la exposición de Frida Ceja, ella pues acompañándonos como siempre desde San Antonio, Texas, siendo parte de los panelistas de Punto Clave Internacional, y realmente pues agradecerle el abrazo cordial hasta San Antonio, Texas, acá desde Guatemala. Como siempre, pues muchas gracias por el saludo de parte de Fernando Andrino, y bueno, pues a pasarla como siempre lo mejor en este domingo 10 de febrero del 2013. Vamos a hablar ahora en el caso del señor Rudy Hernández, que él por algunas cuestiones pues no ha podido estar con nosotros, pero nos ha mandado la información por escrito. Así que, según la exposición de don Rudy Hernández, la ética y la moral son del espíritu, el tema que nos tocó el día de hoy. Se llama ética a la disciplina filosófica que estudia el origen de los valores morales, sus principios, su validez y su aplicación, es decir, que evalúa el grado moral de los actos humanos. Se llama moral al conjunto de facultades y virtudes del espíritu que no pueden ser apreciadas por los sentidos, sino por el entendimiento, la conciencia y la razón, que determinan las reglas o normas que rigen la conducta de un hombre o un pueblo en relación consigo mismo, con la sociedad y con el universo. Nadie puede valorar ni juzgar lo que esté por encima de su propio grado de comprensión y entendimiento. Solo se puede penetrar y comprender a cabalidad lo que por nuestro progreso y que abarcamos en nuestra capacidad, por lo tanto, y conociendo las limitaciones de la materia. Solo el espíritu tiene en el hombre la capacidad inteligente y racional de conocer y evaluar su conducta en sus causas y la elaboración y aplicación, siendo el espíritu el agente y representante de la ley universal que determina y rige todo. Solo él posee los principios que generan la escala de valores. Cuando se puede medir el grado de moral, sea así, y por eso la ética y la moral son del espíritu, o sea que cada ser humano lleva dentro de sí, en lo más profundo de su yo, el código moral y ético universal, representados en las leyes de afinidad, justicia, comprensión, igualdad y libertad. Al analizar la trayectoria histórica del ser humano, lo vemos ascender desde la fuerza bruta primitiva hasta la razón, el derecho, la conciencia del deber y encaminándose al amor comunal y universal. La pérdida en fuerza física se ha ido traduciendo en crecimiento moral, por lo que hoy se vive con menos esfuerzo físico, pero haciendo más uso de la técnica y la ciencia producidas por la inteligencia. El derecho ya no es del más fiero, sino del más sabio e inteligente. Esta es la prueba que a través de las edades las cualidades del espíritu, razón, conciencia, moral, inteligencia y el amor,
han sido y han trascendido la pesantez de los instintos del cuerpo físico y la ley burda y egoísta de la materia, que es superada por la ley mayor del espíritu humano. Así el hombre marcha hacia su civilización y dignificación verdaderas en la fraternidad, impulsando por el espíritu y venciendo la inercia de los instintos de dicha materia. Si hacemos un recuento de los efectos y las virtudes que un ser humano puede poseer, veremos que los defectos tienen su raíz en vicios y debilidades materiales del cuerpo o alma, mientras que las virtudes son absolutamente atributos del espíritu, siendo así o más fácil comprender que la moral de un hombre o un pueblo es el grado en que el espíritu de ese hombre o los espíritus mancomunados de ese pueblo trascienden por medio de los instintos, las pasiones o intereses materiales que se manifiestan en obras de progreso comunal. La moral no puede tener apellidos, es una sola porque es del espíritu y éste representa a la ley universal. Por lo tanto, no hay tal cosa como moral religiosa, que es como moral religiosa, teológica, mafiosa o militar. Solo existe la moral, y ésta se enriquece y progresa con el conocimiento propio, que es estudiando en sí mismo sinceramente nuestros defectos y virtudes, es decir, haciendo conciencia crítica y corrigiéndonos en la práctica del trabajo, la justicia y el amor. La moral, la ley del espíritu, está en el fondo de cada uno. Cada espíritu tiene una copia exacta del código y solo tiene que descubrirlo en sí mismo. Cada quien puede hacerlo si comienza a preguntarse: me gusta que me mientan, que sean falsos conmigo, que se calumnien, que me odien, que me roben, que me desprecien, que me traicionen. La respuesta es no, a nadie le agrada eso. Por lo contrario, todos exigimos y esperamos que los demás sean con nosotros veraces, leales, honestos, justos, sinceros y que sean amorosos, y así también que nos aprecien, que nos alienten, que nos respeten y que nos defiendan. Exactamente igual que como todos, sentimos y sabemos la diferencia entre lo frío y lo caliente, entre lo dulce y lo amargo. Sentimos también lo bueno y lo malo, lo recto y lo torcido, lo justo y lo injusto, aún juzgándonos a nosotros mismos si somos sinceros. Cuando vemos un acto de amor y justicia, aunque sea en una película, y también nos rebelamos contra cualquier manifestación de injusticia o maldad, y temblamos de indignación si no podemos intervenir en justicia. Las grandes obras son capaces de despertar por afinidad los mismos sentimientos en seres de todas las latitudes, porque las virtudes son los sentimientos, los pensamientos, la razón, la inteligencia y la moral. Son comunes del espíritu humano, y esto no tiene sexo, edad, raza ni disposición social. Es universal como la ley de su padre, el amor. Bien, esto fue lo que tenemos de parte de Rudy Hernández, que él está desde Lancaster, Pensilvania, pero por diferentes cuestiones no hemos podido tener la oportunidad de que él de propia voz nos dé la exposición. Acá estamos improvisando, haciendo algunos tipos de información que él nos ha mandado a través del correo electrónico, esperando de que de alguna manera nosotros podamos llevar toda esta información, que es lo que tenemos nosotros acá en Radio Progreso y en su programa Punto Clave Internacional. Ahora nos trasladamos hasta Venezuela, en donde se encuentra Franklin Rojas y Acacia Ortiz. Ellos estarán con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de este tema, la moral, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría y Punto Clave Internacional. Un saludo fraternal para todos los hermanos que nos escuchan esta mañana. Me tomaré un momento para informar que el día viernes pasado, en hora de la mañana, desencarnó el hermano Oscar Duarte a los 80 años, quien fuera estudiante de nuestra escuela con residencia en Maturín, Venezuela. El tema para hoy tiene por nombre sentido moral. La ética es la moral y se define así según la filosofía austera racional. Ética es la rama de la ciencia filosófica que investiga las leyes de la conducta humana. Es necesario tener un grado de moral suficiente para poder lograr obras racionales, por lo que si carecemos de ella, no somos dignos de dar ejemplo. Recordemos a nuestros abnegados maestros, que lo dieron todo por la enseñanza de la humanidad. Estos maestros, como Antulio, Sócrates, Jesús y Juan, a los que se les conoció como hombres de alta moral, ya que no pueden llamarse filósofos a quienes carezcan
de una moral suficiente, porque la filosofía es amor a la sabiduría, y el sabio tiene que tener mucha moral y amor. Como afirma nuestra escuela, sabio y sin amor no hay. Una verdadera moral comienza desde el infante, empieza desde que el infante empieza a dar sus primeros pasos, por lo que es necesario que esa educación esté acompañada de muy buenos ejemplos y sobre todo lejos de los dogmas impuestos por las religiones. Las religiones, y sobre todo la católica, fueron las que se tomaron el derecho a educar a la humanidad. Pero, ¿dónde está su moral si desde el principio de su fundación ya nacía la mancha del fraude? Su precursor, Manuel I, se apoderó de los títulos de las otras religiones, que según la historia eran 665. Espero que les haya gustado el tema. Ahora con ustedes, la hermana Acacia Ortiz. Que la paz y el amor nos una y que tengan muy buenos días. Buenos días, mis hermanos. Para hoy tenemos el tema el sentido de la moral. La moral es la ética filosófica que requiere y abarca todos los grados de la ciencia. Filosofía significa amor a la sabiduría. La filosofía natural es la que investiga las leyes de la naturaleza. Esta viene del Sánscrito y de la Veda y fue traída por los maestros que traían estas doctrinas en sus espíritus, ya que la moral es la facultad del espíritu. Cuando vinieron nuestros maestros, se encontraron con un mundo de primitivos y que eran de sentimientos rústicos, de almas insensibles, dominado por los sacerdotes con la fe ciega, relegación de derechos. No permitían que hubieran espíritus de inteligencia. Llegó Set, empezando con la doctrina del Sánscrito, y más tarde vinieron los demás misioneros, filósofos, con la moral para enseñar a la humanidad, pero muchos fueron sacrificados como Antulio, Jesús, Sócrates. Ellos creían que con callar la materia vivirían reinando con sus inmoralidades y sus mentiras, y mistificaron la palabra evangelio, que significa verdad. Los hombres en su ignorancia se dan el título de doctores en filosofía y letras, que es un gran error, ya que en filosofía solo pueden haber maestros. Para que hayan verdaderos hombres de moral, tienen que ser educados desde niños, no hablarles de dioses, de santos, ni guerra, y menos darles juguetes que les despierten los instintos de matar. Hacerles conocer sus tres entidades, hablarles de astronomía, de respeto al semejante y de amar al hermano. El maestro Trincado ha sido el primero como moralista, empezando como Set, Moisés, Sócrates, y todos eran el mismo espíritu de quien hoy conocemos como el fundador de nuestra escuela, Luz y Verdad. También tenemos a Francisco Xavier, como Schopenhauer, un gran filósofo, con la frase, entre más conozco a la gente, más amo a mi perro. Buenos días, mis hermanos. Bien, esta fue la exposición de Franklin Rojas y de Acacia Ortiz, ellos desde Maturín, Venezuela, como siempre compartiendo con nosotros lo mejor de Punto Clave Internacional, y esperando que sea pues de total agrado para ustedes en este domingo 10 de febrero del 2013. Estamos compartiendo como siempre todo lo mejor, y ahora pues nos estaremos trasladando hasta la Isla del Encanto en Puerto Rico, en donde estaremos para comunicarnos en este momento con Elvin Matos Luciano, la persona que estará con nosotros dándonos la exposición a este tema que es la moral. Así que ya lo tenemos, así que don Elvin, pues bienvenido como siempre, estamos acá en Radio Progreso y a través de Punto Clave Internacional. Buenos días. Le saluda a su hermano Elvin Matos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y le expresamos las gracias a todos aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos a través de este programa. El tema para la mañana de hoy, el sentido moral. ¿Qué es el sentido moral? Son tantas las definiciones
e interpretaciones en que se puede definir la moral. La más común en la cual se puede medir la misma es en la forma y manera en que el ser humano se rige por normas de conducta conforme al buen sentido de justicia, incluyendo aquellas normas y leyes no jurídicas. Mas en el campo filosófico vemos la moral como el sentimiento que está en armonía con las leyes de la vida, ya que sabemos que en el alma gravitan las ideas como afecciones reflexivas que dan la clara conciencia de las cosas y de donde nace el sentido moral. Por lo tanto, encontramos que la moral también se ocupa del estudio racional de la virtud, el deber, la felicidad, la búsqueda de la verdad, la conducta, las acciones y forma de vida que debe llevar el hombre dentro de una sociedad. Es de entender que esto va de la mano con el conocimiento y la sabiduría a través de las ciencias y las artes. Aparejado esto con un grado profundo de conciencia elevada a la que llamamos civilización. La moral también envuelve el cúmulo de valores que el individuo haya logrado alcanzar. Ejemplo, el respeto a los derechos del hombre en todas las fases de la vida, tales como la integridad física y el derecho al libre ejercicio de todas sus funciones y facultades, entre otros el derecho a la instrucción, a la salud y a la vivienda. Pero como señalé, este sentimiento moral que nace del alma solo se logra en la medida en que vamos educando nuestros instintos y depurando materia. Los que al metamorfosearse pasan a ser lo que es nuestra conciencia, labor que es única y exclusiva de cada espíritu individual. Estos, una vez convertidos en conciencia, comienzan a desarrollar lo que son valores, adquiriendo así los primeros grados de moral. Quiero recalcar que los valores humanos y universales no son exclusivos de ningún credo religioso, y peor aún, han sido las religiones las que peor ejemplo han dado de lo que son valores y moral. Basta para ello estudiar la historia de ellas, o sea, de las religiones, y encontraréis sus atrocidades. Puede haber moral al haber declarado la posición papal infalible, equiparándose así al creador de la vida y sus leyes. Puede haber moral cuando el mandato divino es creced y multiplicaos, mientras por otra parte la iglesia impone el celibato. Puede haber moral cuando todas las religiones, unas más y otras menos, todas han cometido crímenes de lesa humanidad contra hombres y naciones. A pesar de que muchas de ellas tuvieron en sus orígenes sentimientos nobles, es bien sabido que sus castas sacerdotales amalgamaron sus enseñanzas desfigurando esos principios, por lo cual podemos decir con plena razón que no existe la moral religiosa y que son las religiones las menos calificadas para hablar de moral. Como señalé al principio, son múltiples las definiciones que se dan de lo que es moral. Para algunos esto se circunscribe a no hacer daño a un segundo ni a un tercero. Para otras culturas e idiosincrasias, la moral envuelve otros valores que no necesariamente van con el criterio de otros pueblos o países. Ejemplo, en la Arabia Saudita tener varias esposas es conducta que no constituye delito moral alguno, muy a pesar de que en otros países es una conducta bigámica. Otro ejemplo puede ser entre los aborígenes de las aldeas, donde es permitido usar un taparrabo, pero las mujeres tienen sus pechos al desnudo. En otras civilizaciones, tal acto representa una violación a la moral social. Por lo tanto, podemos afirmar que la moral es un reflejo de las culturas, costumbres y tradiciones según los pueblos, la cual la ética se encargará de evaluar de acuerdo al acatamiento de esas normas. La sabiduría de la justicia divina radica en hacer de lo heterogéneo lo homogéneo, tratando de hacer un solo código moral universal para toda la humanidad terrenal, indistintamente de sus preferencias. Mas cuando un espíritu en ley de justicia ha de cumplir una misión, éste no se sujeta a las leyes civiles humanas, aunque éstas constituyan el reflejo de tales códigos morales, creando grandes desconciertos sociales.
En resumen, las leyes de la mayoría representan el grado de progreso moral de la humanidad. Dado el grado de progreso moral de cada ser, que bien podemos resumir también como el grado de amor de cada uno, es que éste busca seguir hacia el Creador por la sabiduría y el amor. Y aprovecho unos segunditos para enviar un saludo de felicitación a la Cátedra Primer Rayo de Luz de San Francisco, California, que conmemoran su 4º año de fundación. Felicidades para todos y gracias por su atención. Bien, esto fue la exposición de Elvin Matos Luciano, él como siempre pues acompañándonos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, así que muchas gracias por estar con nosotros, realmente es un gusto tenerlo acá en Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Así que vamos ahora a pasar a un pequeño corte, vamos a poner un par de canciones para cubrir el espacio que don Alfonso Méndez desde Los Ángeles, California tendría que estar con nosotros, pero según lo comentado hubo un pequeño inconveniente con él y no se pudo no puede estar con nosotros el día de hoy, así que pues a Alfonso pues mandarle el saludo cordial desde acá, desde Guatemala, como siempre a través de Radio Progreso, la onda de la alegría y desde la red electrónica, y por supuesto pues a todos pues como siempre la invitación para que esté con nosotros de 9:30 a 10:30 de la mañana a través de Radio Progreso, la onda de la alegría en su programa Punto Clave Internacional, esto siempre pues llevado a cabo por el director don Hugo Neftalí Álvarez. Así que vamos a este pequeño corte, regresamos y seguimos con los demás panelistas que estarán en este tema, la moral, acá en Radio Progreso y Punto Clave Internacional. Existe una escuela de filosofía que nos enseña la verdad, nos dice que es la vida, nos habla del dualismo, de ese profundo abismo que muchos quieren conservar. Qué necio es el hombre, qué duro es el trabajo, que ni siquiera el nombre se anima a pronunciar. Se llama escuela, magnético espiritual de la comuna universal. En ella se aprende a vivir unidos, con paz y con amor. Ella nos enseña a amar a nuestro hermano y a que todos juntos vivamos con mucha paz. Nos habla de las ciencias, del amor a nuestro hermano, pues siendo es ciencia nos dice la verdad. Se llama escuela, magnético espiritual de la comuna universal. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, aunque no sueñan iguales las madres contra su pecho.
me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los besos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. No me llames extranjero. Bien, ahora estaremos prácticamente con María Coello y Germán Bravo, ellos desde Caracas, Venezuela, compartiendo con nosotros, como siempre, este tema de la moral a través de Punto Clave Internacional. Así que con ellos nos trasladamos, esperando que todo sea lo mejor, como siempre, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Hola, muy buenos días, muchos saludos a través de Punto Clave Internacional. El sentido moral es la capacidad que tenemos para calificar nuestras actuaciones y optar por valores y principios cónsonos con el bien. Muchos dicen que lo bueno o moral para unos puede no serlo para otros. Estos razonamientos pretenden hacer coincidir principios que son universales con posturas subjetivas. Esta visión se supera cuando se alcanza el grado evolutivo para comprender que la moral es una cualidad inherente a la conciencia y que el sentido moral actúa como un regulador de las acciones. Se hace necesario aclarar que ética y moral es lo mismo, ya que etimológicamente tienen por significado costumbre. Fue Marco Tulio Cicerón el que introduce el término moral en Roma al decir, eso que los griegos llamaban ética, de ethos, nosotros lo llamaremos moral. No obstante, existe una tendencia a utilizar el término moral para ordenar la conducta particular y la ética para regir a las instituciones. Se crean normativas que regulan a los gremios y se aplican sanciones a los que violan los principios establecidos en los mismos. El maestro Trincado no diferencia entre estos conceptos. Dice que ética es moral,
y la define como la rama de las ciencias filosóficas que investiga las leyes de la conducta humana para formular las reglas que convienen al máximo grado de la evolución psicológica y social del hombre. Nos decía Bertrand Russell que uno de los problemas de la humanidad es que tiene una doble moral y que predica lo que no practica. Eso lo vemos reflejado en el comportamiento inmoral de líderes religiosos, espirituales y políticos, destacando últimamente los casos de sacerdotes involucrados en pederastia, que constituye una de las páginas negras de la Iglesia Católica, y la corrupción social, política, que observamos a todo nivel. La sociedad se rebela contra estos actos porque tiene implícitos preceptos que le permiten aplicar un juicio de razón sobre los valores morales. Mientras el hombre es dúo, necesita leyes externas que lo conduzcan y vive adaptándose a normas creadas para regular su comportamiento en la sociedad, por temor a la sanción. Cuando alcanza la Trinidad, él mismo se impone las leyes morales, y cuando es trino consciente, se identifica con la ley, que es una condición intrínseca de su naturaleza espiritual. Entonces puede autodeterminarse y vivir la libertad moral sin dogmas ni prejuicios. Contrario a lo que opinan que la moral solo se practica y no se enseña, pienso que para practicar algo primero debemos conocerlo. Y cuando usted le enseña a un niño amor y respeto por sí mismo, por los demás y por la naturaleza, a ser honrado, responsable y justo, le está enseñando valores morales, que cuando los internalice, aun con la limitante que pudiera significar su grado de progreso, marcarán una tendencia que le permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La moral es perfecta per se, mientras que el sentido moral es siempre perfectible, y el hombre lo va descubriendo y aplicando en la medida en que va evolucionando. Les dejo en compañía de Germán Bravo. Buenos días para todos. George Grodet, médico pionero de la medicina psicosomática, sabiamente había dicho: eso que llamamos nuestro yo se conduce en la vida pasivamente, y en vez de vivir, es vivido por poderes ignotos e invencibles. Esos poderes no son más que los instintos y el espíritu que moran en el alma de los seres humanos. Sigmund Freud, siguiendo este postulado, nos habló de la existencia en el ello, en el alma, de dos tendencias que determinan la conducta de los seres humanos. Una denominada tendencia netamente instintiva, que obviamente son los instintos, y la otra denominada poderosa tendencia del ello o superyo, que no es más que el espíritu. Dependiendo de la parte que domine, el hombre orientará su libre albedrío hacia el mal o hacia el bien. Pero la parte destinada a regir es el espíritu, porque el espíritu es el verdadero yo, no el cuerpo físico que está gobernado por los instintos. De manera que el sentido moral está dado por las tendencias del espíritu en virtud de ser una chispa divina portadora del bien y del amor. De allí que el sentido moral sea una facultad propia de los seres humanos que les permite calificar sus acciones y determinar las mejores por conveniencia. Esta calificación y selección va a depender de factores intelectuales, emocionales y volitivos, pues se puede calificar una acción como buena, pero puede no ser ejecutada por deficiencia intelectual y por falta de voluntad. Esto se corresponde con la definición de Andrea Saetti, quien nos dice lo siguiente: la moral es una conveniencia que surge de la convivencia de los instintos del subconsciente y las aspiraciones del superconsciente. La moral es un sentimiento muy especial porque es el producto de la purificación o sublimación de los instintos del alma humana. En consecuencia, el sentido moral surge por la dinámica dialéctica producida por la fuerza del espíritu y la resistencia de los instintos convertidos en pasiones. En un principio se imponen las pasiones, pero al final triunfa el espíritu. Es la clásica lucha entre el bien y el mal. Esta dinámica metafísica constituye un inexorable determinismo teleológico, un imperativo categórico condensado en las palabras de Sócrates cuando dijo: la virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente. Cuando el hombre está en capacidad de calificar moralmente sus acciones, implica que ha sufrido mucho por su ignorancia y por eso ahora valora
la intelectualidad y pone en acción su voluntad, pues comprende que la sabiduría es la fuente de la felicidad. Ahora sabe que se sufre por ignorancia, que el dolor es necesario para la vida, que moral y luces son nuestras primeras necesidades y que el destino conduce a los inteligentes y arrastra a los ignorantes. Muchas gracias, mis hermanos. Bien, esta fue la exposición de María Coello y de Germán Bravo, ellos desde Caracas, Venezuela, como siempre compartiendo con nosotros en Punto Clave Internacional en este domingo 10 de febrero del 2013. Así que ahora seguimos con otro panelista, que será Alejandro Liscano. Él pues está con nosotros desde Bogotá, Colombia, como siempre compartiendo lo mejor a través de Punto Clave Internacional. Muy buenos días a todos los oyentes del programa Punto Clave Internacional. Desde Bogotá, Colombia, los saluda Alejandro Liscano, deseándoles un feliz domingo, invitándoles nuevamente a que visiten nuestra página puntoclaveinternacional.com, en la que constantemente los panelistas de este programa están subiendo artículos de interés general, así como los audios en diferido de los programas que se transmiten en esta franja dominical en Radio Progreso de Guatemala. Para el día de hoy he querido traer algunos apartes del libro ¿Por qué no soy cristiano?, del filósofo, matemático y escritor británico Bertrand Russell. Uno de los argumentos que Bertrand Russell toca a fondo en este libro tiene que ver precisamente con la separación que se hace entre el concepto de moral y el concepto de religión. Y esto, que pareciera no tener ninguna importancia, pues resulta que se ha convertido en un problema, sobre todo en los Estados Unidos, y en un documental llamado La raíz de todos los males, un documental hecho por Richard Dawkins para la BBC de Londres, él muestra cómo ahora las personas que no tienen religión, las personas librepensadoras, pues están siendo estigmatizadas en muchos estados de la Unión Americana, simplemente porque el hecho de ser librepensadoras o ser ateas o no tener religión, pues los está convirtiendo inmediatamente en personas inmorales y en personas que son un problema para estas comunidades. De ahí la importancia de desligar la moralidad a la religión y, por el contrario, demostrar que la religión tal vez es el sistema más inmoral que ha conocido la historia. Es también demostrar que es un sistema que maneja una doble moral y es un sistema que lo único que ha hecho es retardar el progreso de la humanidad. ¿Y de dónde surge el factor inmoral en el caso de la religión católica? Surge de la falsa moralidad de su falso Cristo. ¿Y por qué hablamos de que la moral de Cristo, entre comillas nuevamente, este personaje, es falsa? Lo dice Bertrand Russell en el libro que anteriormente mencionábamos, y es partiendo de la base de que una persona que cree en el infierno no puede ser una persona buena. Una persona que vende la idea del infierno, que vende la idea de un lugar de tortura eterna, no puede ser un humanista. Pasamos entonces a lo que se llama el argumento emocional de la religión. Bertrand Russell dice que uno no es religioso precisamente por la cantidad de argumentos que la religión le da para convencerlo, sino que la religión se acepta emocionalmente. Y quiero leerles precisamente esa parte del libro anteriormente mencionado. Con frecuencia se nos dice que es muy malo atacar la religión porque la religión hace virtuosos a los hombres. Eso dicen, yo no lo he advertido. Conocen, claro está, la parodia de ese argumento en el libro de Samuel Butler, Erewhon revisitado. Recordarán que en Erewhon hay un tal Higgs que llega a un país remoto y después de pasar algún tiempo allí se escapa en un globo. 20 años después vuelve a aquel país y halla una nueva religión en la que él mismo es adorado bajo el nombre de Niño Sol, que se dice ascendió a los cielos. Ve que se va a celebrar la fiesta de la Ascensión y que los profesores Hanky y Panky se dicen que nunca han visto a Higgs y esperan no verlo jamás, pero son los sumos sacerdotes de la religión del Niño Sol. Higgs se indigna y se acerca a ellos y les dice: voy a descubrir toda esta farsa y a decir al pueblo de Erewhon que fui únicamente yo, Higgs, que subí en un globo. Y le dijeron: no puede hacer eso, porque toda la moral de este país gira en torno de ese mito, y si supieran que no subió a los cielos, se harían malos.
y con ello le persuadieron para que se marchase silenciosamente. Esos son los mismos argumentos que hoy en día maneja la Iglesia, que la gente necesita el mito de Cristo para no volverse inmoral. Pero tenemos que analizar, y la historia es nuestra maestra, que en las épocas en que la religión ha sido dominante, esas han sido las épocas más inmorales y más crueles que la humanidad ha vivido. Entonces, ¿cuál es el carácter moralizante de la religión? En mi opinión, creo que ninguno. Por el contrario, ha sido la religión, y en particular la religión cristiana, quien se ha opuesto a los grandes cambios moralizadores de la sociedad contemporánea. Recordemos que fue la religión quien más se opuso a la abolición de la esclavitud y que fue la religión cristiana quien más se opuso a que la mujer tuviera los derechos civiles que hoy en día ha alcanzado. Queda para finalizar este tema el gran compromiso moral que tenemos las personas que hemos decidido estudiar esta doctrina del espiritismo, luz y verdad, porque esta es una doctrina que requiere de un alto grado de moral. No solamente se trata de leer unos libros, de adquirir un conocimiento, sino ante todo de tener las calidades morales más altas que la sociedad y que los tiempos exigen. No podemos hablar de moral sin vivirla. No podemos hablar de valores sin interiorizarlos en nosotros mismos. Deseándoles un feliz domingo a todos ustedes, les saludo desde Bogotá, Alejandro Liscano. Bien, esta fue la exposición de Alejandro Liscano, él desde Bogotá, Colombia, como siempre compartiendo con nosotros. Y bueno, pues vamos a entrar como último panelista el director don Hugo Neftalí Álvarez, pero prácticamente lo estaré leyendo yo, ya que pues don Hugo pues por algunos problemas de salud no lo pudo hacer. Así que tenemos acá la información y es lo siguiente: la ética es la rama de las ciencias filosóficas que investigan las leyes de la conducta humana, no precisamente la conducta humana, sino sus leyes o causas, que es muy diferente, porque son las que permiten formular reglas que coadyuvan a la evolución psicológica y social del hombre. Entonces, la conducta es constituida por los actos que realizamos a diario, ya sea en forma individual o colectiva, pero influidas por el entorno en que estamos inmersos. Y esto quiere decir que desde el punto de vista moral debe prevalecer en la conducta humana todo lo que procure un buen desarrollo individual y social. Por consiguiente, en la medida que vayamos adquiriendo un buen grado de racionalismo y equilibrio en nuestra responsabilidad, así iremos desarrollando la necesaria capacidad para calificar nuestras propias acciones, ya que las ajenas no nos competen, porque cada quien es juez de sí mismo y habrá de asumir, quiéralo o no, su propia responsabilidad. Pues adquirir la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos es muy importante, es un importante avance en la evolución del ser humano, ya que constituye el llamado sentido moral de los individuos que dan pauta a la conformación moral de un pueblo, de un país o de un mundo. En lo personal, me parece notar que ética y moral no son sinónimas, aunque sean similares, porque la ética, siendo parte de las ciencias filosóficas, estudia e investiga, reitero, las leyes de la conducta humana, mientras que la moral es un comportamiento derivado de la educación y ejemplo bien canalizado en el hogar. Y este comportamiento influyente principia desde el vientre materno, pero también está impreso en nuestro archivo alma, como consecuencia de existencias anteriores y que ahora debemos emular. Como puede observarse, no es fácil llegar a desarrollar y practicar adecuadamente el sentido moral, porque para que pueda juzgar el hombre o la mujer sus propios actos, es necesario tener plena conciencia sobre el uso y no abuso de nuestros derechos, así como también cumplir con nuestras obligaciones. También es indispensable conocer nuestra procedencia divina y reconocer que todos somos hermanos, ley implícita en nuestro yo inteligente, el espíritu. Pero lamentablemente estos conocimientos filosófico-espirituales son ignorados, ya que por el contrario, con la televisión, películas y juegos electrónicos, a los niños se les está enseñando a delinquir y a matar con pasmosa naturalidad. En consecuencia, de adultos son consumados maestros en todo, menos en lo que es fraternidad y moral. Por eso mismo, hasta el momento podemos asegurar que no hay sociedad civilizada en todo el mundo, aunque éste sea avanzada en tecnología y economía. Pero aún pretendiendo minimizarlo,
El capitalismo está en franca decadencia o colapsando para mejor decir, y aunque se considere utópico. Don Dinero está condenado a desaparecer, arrastrando con ello toda clase de prejuicios y emociones negativas como la soberbia, la arrogancia y la prepotencia, que al final de cuentas autodestruyen a hombres y potencias que se mantienen ávidos de poder mundial. Y todas esas tendencias de explotación han sido siempre sostenidas y practicadas por las hipócritas, corruptas e interesadas religiones, que junto a la farsa del espiritualismo, cuyos practicantes se autonombran espiritistas, han monopolizado los sentimientos de moral y desnaturalizado la imagen del espiritismo. Luego entonces, las religiones y espiritualismo amalgamados y coaligados son antítesis de toda moral. Nosotros no juzgamos los efectos, que son representados por los manipulados creyentes, pero sí denunciamos a los líderes farsantes y a los que abusan sexual e impunemente de los infantes sin importarles edad ni género, destacándose el descaro de sus encubridores, incluidos los portadores de tiaras pontificias, que de acuerdo a la fría historia han sido principales actores de las más aberradas pasiones. Cultivemos, pues, una moral eficiente de acuerdo a nuestro grado de sensibilidad y progreso. Pongamos en práctica de que vamos siempre en búsqueda del primigenio y máximo amor universal, introduciéndonos en el conocimiento relativo de nosotros mismos. Concluyendo, diciendo que el sentido moral va mucho más allá de nuestra percepción, incluso más allá de lo que puedan comprender espíritus de avanzada y maestros de este y otros mundos que existen y existirán, porque el sentido moral, aun estando impreso por heredad en nuestro espíritu, en su absoluta dimensión es patrimonio intrínseco de nuestro Padre Creador. Esta es la información que nos mandó el director de Punto Clave Internacional, don Hugo Neftalí Álvarez, que, como vuelvo a repetir, por diferentes cuestiones de salud, él no lo pudo hacer, pero esperamos que el próximo domingo ya lo tengamos nuevamente con nosotros y que él pueda darnos de viva voz la información de cada uno de los temas. El tema para el día 17 de febrero del 2013 son las enfermedades, las cuales, pues, para los panelistas que siempre comparten con nosotros, pues ya desde ahorita se les está dando la información para que estén listos para que el próximo domingo 17 de febrero del 2013 pues estaremos con ustedes para llevarles todo lo mejor a este tema, las enfermedades. Así que, como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes. Estamos, como siempre, pues a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, y su programa Punto Clave Internacional, con su servidor y amigo Fernando Andrino, esperando que haya sido de lo mejor, y con la ayuda del director don Hugo Neftalí Álvarez. Así que para todos, pásenla muy bien, será lo mejor para el próximo domingo. Existe una escuela de filosofía que nos enseña la verdad, nos dice qué es la vida, nos habla del dualismo, de ese profundo abismo que muchos quieren conservar. Qué necio es el hombre, qué duro es el trabajo, que ni siquiera el nombre se anima a pronunciar. Se llama escuela magnético espiritual de la comuna universal. Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia. Punto clave en la escala de la evolución integral. Fue un placer contar con tan extraordinaria audiencia y participación internacional. Hasta el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Sintonícenos en www.radioprogresoguatemala.com.